Señores, ya lo decíamos en nuestra parte de los comentarios, el tema de la situación de la regularización de los ciudadanos extranjeros que están de manera ilegal en la República Dominicana, debemos tratarlo. Y es que se vence el plazo para la regularización y hay que darle un tipo de asistencia, sobre todo a la gran cantidad de ciudadanos haitianos que están aquí en medio de ese proceso y que están tratando de establecerse legalmente en la República Dominicana. Para hablar sobre estos temas están con nosotros el señor Joseph Kerbá, presidente del Movimiento Sociocultural para Trabajadores y coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, y Rudy Joseph, miembro del Movimiento Justicia Migratoria. Es migrante y trabaja directamente en el proceso ayudando a las personas que están tratando de legalizar su estatus. Gracias a ambos por estar aquí temprano. Gracias. Un placer, un honor poder estar aquí con ustedes. Si hablamos del proceso de regularización, vamos a comenzar conversando sobre cuáles son las principales situaciones que se han presentado durante todo el proceso, ya que estamos en el preámbulo de ya finalizar la regularización, el proceso de regularización. Bueno, hay un montón que ha presentado. Pues dice, primero, yo soy vicecoordinador de la Mesa para la Migración, pero recuerda, el proceso es un parto que dura mucho tiempo que tenía que hacer ese parto, pero el parto duró un montón de tiempo, porque recuerda, fue el plan de regularización es un mandato de la ley de inmigración de 2004. Recuerda, duró el tiempo del presidente Leonel Fernández, nunca se hizo el plan de regularización hasta que el presidente Danilo Medina lo ha hecho. Recuerda, pero es un parto que fue un parto que hubo un proceso muy difícil. Recuerda, del inicio, el plan de organización, recuerda, había mucho, el sector nacionalista en el país, principalmente la gente de Bicho, tratar que el parto no se hizo el plan. Recuerda, ellos ponen su jabón en el sancocho. Esa es la causa también. Es la causa del jabón que puso la gente de Vincho. Recuerda que el plan no tiene todo ese modelo complicadísimo para que los inmigrantes podían tener su cosa. Primero, bueno, la ley que plantea el plan de regularización, la 169-14, que uno la ve como una respuesta más a la sentencia 168 que a esa ausencia que tenía migración, la ley de migración, que como usted bien señala, quedó en el aire durante muchos años, prevé algunas cosas que, por lo que uno ha podido aprender de la experiencia, no son necesariamente las mismas que se están pidiendo a la gente una vez llegan a realizar el proceso. Y se han señalado algunos problemas como principales. Primero, la falta de documentación de origen. Segundo, el tema de que las empresas en las que trabajan los migrantes no están aportando la documentación. Y tercero, un proceso de mafias que están cobrando dinero y que están extorsionando para que las cosas no funcionen como deben ser. ¿Qué tanto de eso es lo que se está viviendo en el día a día? No, yo quería aclarar, deja que yo plantee un poquito, me conceptualiza un poquito la que te plantea. Lo problemática principalmente, yo iba a entrar, porque uno, el plan es un mandato de la ley, no tanto por la sentencia, es otra cosa. La sentencia 168 es un mandato de la ley, pero se aprovecha de la sentencia para complicar el plan, porque en ninguna parte del mundo, primero, los fracasos del plan es que el plan no se podía hacer global por todo el mundo, por todos los inmigrantes. Recuerda, hay inmigrantes que tienen 20, 30, 40, 10, 15. Primero, el primer fracaso, se globaliza el plan. Tercero, no se podía usar un plan a base de recursos económicos, que la gente, el migrante, en toda la parte del mundo, cuando se hace un plan, se hace la cantidad de tiempo que tú tienes, reconoce, tú eres migrante, tú tienes tanto tiempo, te da por el tiempo, porque el país donde tú estás es una deuda social contigo. Por ejemplo, los inmigrantes que tienen 30 años, que había venido con un acuerdo, por ejemplo, los famosos caneros, que tú te vas a hacer con ellos. En sí tú no puedes poner el barco en el mismo... Lo que se hizo, un acuerdo. No, yo te dice, tú no lo puedes poner. Si tú vas a legalizar los canielos, tú no lo puedes categorizar los canielos. La gente tiene 30 años cuando la gente tiene 10 años o 5. Entonces, el cúmulo de papeles que pedí también muchas veces es imposible. Algo cuando tú quieres dar a la gente, tú lo que le das un comida a la gente, pero tú cierras la puerta. El tercero es el problemática que el gobierno haitiano no cumple con la gente también. El documento que iba a prometer el gobierno haitiano no lo da el papel a ellos. Entonces se encuentra la gente
yo pienso que el presidente Danilo Medina tiene la intención de hacer la cosa, pero su aliado lo complica la cosa. Ese es uno de los que complica el fracaso a ese. Estamos a 2 días ya de que se termine todo el proceso de recepción, la etapa que se está dando. ¿Cuál es la situación actual, tú como miembro de este movimiento de justicia migratoria? Bueno, ahorita estaba diciendo María Soldevilla sobre lo de la ley 169-14. Antes de eso quisiera como aclarar esa parte. Bueno, yo incluso he leído en muchos periódicos que están refiriendo a el plan de regulación con la ley 169-14. La única vinculación que tuvo la ley 169-14 con el plan es con el grupo B. Usted sabe que había 2 grupos, el grupo A, que eso para el tema de la nacionalidad, de los descendientes de inmigrantes. Entonces el grupo A y el grupo B. Entonces el grupo B tenía que pasar por el plan de regularización para después, que para poder obtener la naturalización, la nacionalidad por la naturalización. Entonces no es verdad que el plan de regulación tiene que ver directamente con la ley 169-14. Es un mandato, es un decreto del 29 de noviembre del 2013, el número 327-13. Entonces, yo quiero que se aclare ese asunto porque ya que el plan es un poco complicado para que la gente común o la mayoría de los migrantes lo entiendan, para que quizás por errores, quizás por malas intenciones, que se confunde en ese sentido la opinión pública. Hay un decreto que manda la regularización y permite una vía 2 años después hacia la naturalización a través de la ley. No, exacto. Hay una la ley es la que manda a 2 años la posibilidad de la naturalización. Lo que pasa, hay sectores que quieren confundir el tema de nacionalidad que tiene que ver con la 169. No, pero sabemos que hay dos grupos en la ley. Pero ¿dónde que tú habrás? Usted plantea el tema después de 2 años en el caso del grupo B, que habla de 2 años. El plan de regularización solamente para los compatriotas de nosotros, los inmigrantes en Haití. Yo creo que tal vez no me he explicado de manera correcta. Yo tengo muy claro que hay un grupo de personas que nació aquí y que tiene derecho a la nacionalidad y que está llevando un proceso aparte. Estamos hablando de un proceso para migrantes, no solo haitianos, sino del mundo entero, de todo el mundo. Que han llegado aquí, que por el decreto están en un proceso de regularización y que por la ley pueden eventualmente, si lo desean, optar por una naturalización. Son 2 cosas diferentes. La gente que lo inmigrantes no tiene nada que ver con la ley 169, nada. Ellos no pueden optar por una nacionalidad dominicana. Bueno, por bien sí o 2 años después del proceso de regularización, existe una posibilidad de vía hacia la naturalización. La diferencia que tenemos que hacer el grupo B son descendientes, o sea, personas que nacieron aquí en el país. Ellos sí tienen el derecho. Pero yo no estoy hablando del grupo B, de los nacidos aquí. Estoy hablando de los extranjeros que se regularicen, que obtengan una residencia o alguna vía. Eventualmente, que no es el proceso que estamos viviendo ahora, podrán optar por una naturalización en otro proceso. Entonces, ese es otro tema. Y por favor, no nos quedemos ahí. Me parece importante la pregunta de Hugo de cuál es la situación actual del proceso que termina en 2 días. Bueno, muy interesante, o sea, muy válida la preocupación, porque es un tema que se está hablando desde hace, digamos, 3 meses antes de que lleguemos hasta aquí, que hemos dicho que, bueno, sobre todo desde el movimiento Justicia Migratoria, hemos dicho que como está marchando el proceso, se necesita ya pensar una prórroga. Ni siquiera habíamos pedido porque no había terminado, o sea, no eran los últimos días. Pero ¿por qué una prórroga si esto tiene tanto tiempo? Bueno. Tengo entendido que se subestimó inclusive y se apostó, que es una prórroga, que es todo lo que pasa siempre aquí, porque una prórroga, si esto tiene muchos meses de proceso y no habían filas, hace 4 meses no había una fila. Bueno, tiene razón lo que usted plantea, pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Primero, el mismo decreto había ordenado que se tenía que hacer una campaña en otros idiomas incluso del plan de regularización.
Eso no nunca, se hizo. Eso nunca se ha hecho hasta el momento de hoy. Se hizo de manera parcial. Se hizo para la ley 169-14. Esa es la cosa que queremos que quede claro. Y también, como dicen algunos líderes de opinión, que no más prórroga, como si hubiera habido una prórroga en el plan de regularización. Hubo una prórroga para la ley 169-14. La de naturalización. Exacto. Entonces la gente está confundida. Sí. Y eso que no nos ayuda en ese sentido de que tanto los medios de comunicación, tanto las personas que siguen el tema... ¿Cuánta gente falta? ¿Tienen calculado cuánta gente falta? Lo que plantea Uri, él hizo una pregunta concreta. Se habla del censo, habla de 450.000 inmigrantes, por ejemplo, los haitianos. Okay. Entonces solamente se ha inscrito un promedio de 250, 260. Faltan más de 200. Falta más de 200. Esa es una de las razones. Okay. Prácticamente a la mitad se ha cumplido el plan, que es una de las razones, lo que plantea Udi, de que es posible. Entonces tú vas a quedar el censo, está hablando del censo. Sí. Habla de 450, se ha inscrito 200 y pico. Entonces hay 200 que quedan en el aire. Entonces, es una de las razones fundamentales importantes pero un prórroga, lo que plantea Udi, yo estoy de acuerdo, pero un prórroga por prórroga tampoco no tiene ninguna importancia. Claro.